recientes hechos de violencia y desapariciones en el país. Sí, hay voces que están pidiendo mayor seguridad, pero además quienes han expresado una gran preocupación son los psicólogos, porque también hay un tema a profundizar y es el tema de salud mental. Cristian Tejera, presidente de este gremio, nos acompaña ya a esta hora para profundizar sobre lo que esto desencadena en la sociedad. Bienvenido, licenciado, y yo sí debo confesar que me preocupó, me sorprendió el comunicado que ustedes emitieron, porque ustedes precisamente son especialistas en la conducta humana. Y el que ustedes hayan alzado su voz no es cualquier cosa. Algo está pasando, algo ustedes están viendo con la situación que hemos presenciado, que hemos estado nosotros informando de los distintos crímenes. ¿Cuál es la mayor preocupación que tienen ustedes? Bienvenido. Bien, buenos días, Giovanni y televidentes. Bien, nuestra preocupación, más que todo como psicólogos y especialistas en la conducta, es entender que esto se puede convertir en una situación de normalización. Los hechos que están ocurriendo de violencia, desapariciones, y que obviamente tienen su impacto en la sociedad, en los individuos y en la parte colectiva. Entonces, nuestro llamado es hacer algo. Tenemos que hacer un diagnóstico, una evaluación para determinar qué está ocurriendo antes de que esto se convierta en una normalización. ¿Qué están ustedes solicitando? Porque allí, por ejemplo, leíamos en el comunicado que ustedes enviaron hacer ese llamado urgente a las autoridades de prevención, sobre todo. ¿Qué ustedes están solicitando? Bien. ¿Cuál sería el aporte, básicamente, en medio de esta situación? Bien, el llamado que estamos haciendo precisamente es a que el Estado tiene que hacer las intervenciones de prevención junto con los profesionales que manejan estas temáticas para detectar y así poder prevenir, ¿no?, estos hechos, estas situaciones que pueden estar ocurriendo y que debemos identificarlas. El llamado es un llamado de búsqueda de apoyo entre todos, la sociedad, para hacerlo que esto sea importante y podamos llegar a que nuestras vidas, nuestro diario vivir, que yo pueda salir con tranquilidad, que yo pueda estar seguro. Pero si no hacemos eso, y no es solamente el Estado, es en conjunto, ¿sí? No es una sola parte, es toda la sociedad que tiene que trabajar en sí para poder buscar cuáles son esos mecanismos para la prevención, para poder intervenir con tiempo y que esto a la larga no afecte la salud mental de la población, no afecte la parte económica, no afecte nuestros niños, porque si lo ves a largo tiempo, si la violencia se normaliza, nuestros niños van a vivir en un entorno de que la violencia va a estar siempre. Sí, y me llama muchísimo la atención el tema de normalizar, y yo creo que aquí haría dos separaciones. Uno, la normalización de que, bueno, a mí no me ha ocurrido, yo veo eso de lejos, lo veo por noticias, así es que eso tiene que ser entre personas que andan en algo extraño. Y a eso le sumo lo que también han mencionado recientemente las autoridades, de que la mayoría de estos crímenes se dan por personas vinculadas al crimen organizado. Bien, ¿Cómo podemos analizar eso también? Bien, es que precisamente cuando hablas de crimen organizado, eso tiene una secuencia de casos y situaciones previos. O sea, es decir, si yo entro en un grupo delictivo, ¿no?, obviamente yo estoy propenso a que va a pasar una situación de pase de factura, no pagaste tal cosa, y puede pasar. Pero también tienes a la persona que está en un entorno delictivo que no tiene de pronto algún tipo de culpa, pero pasa algo, lo secuestran, lo raptan, pero es para pedir dinero, y no es que la persona tenía una situación, sino que hay otras consecuencias. Entonces realmente cuando vemos esto, y por eso es el llamado, o sea, lo repito, es porque tú tienes que integrar un equipo que vaya a trabajar esta situación. Si nosotros nos quedamos en, bueno, el Ministerio de Seguridad hizo su trabajo y punto, y ya, pero ¿qué pasa con el resto? Es toda una sociedad que está involucrada. Sí, en esta situación. Le decía también la otra parte, licenciado, de que bueno, eso no me ha tocado a mí, así es que yo veo eso de lejos y lo normalizo. ¿Cuáles serían los riesgos entonces de que esto se normalice en la sociedad? Como bien lo mencionas, se normalice en el sentido de que yo puedo salir que cualquier noticia, cualquier situación, violación, criminalidad, y lo mataron o tal cosa. Entonces eso se vuelve como normal. Entonces ese es ahí donde tenemos que prevenir.
O sea, no podemos normalizar o permitir que esto llegue a eso. La preocupación como psicólogo precisamente es eso, porque al final, si no hacemos algo ahora que está sucediendo en estos primeros detonantes, ¿verdad? Por decirlo, que tienen ahora un poquito más de fuerza, obviamente no podemos trabajar en conjunto. Entonces tenemos que tener cuidado con esto y nuestro llamado es precisamente a cuidar nuestra sociedad y a cuidarnos a nosotros mismos. Otra cosa también, licenciado, esto es una de las preocupaciones primordiales que tienen ustedes como especialistas, pero la otra cara también, hablando precisamente de la salud mental que usted menciona, es que ya es un hecho también, hoy lo hablaba más temprano con un compañero, que su hija tiene que ir a la universidad muy temprano. Ya le da miedo ir y quedarse en una parada o bajarse en una parada porque piensa que en cualquier momento puede ser víctima de los delincuentes. Así es. Entonces, ese es otro punto también, que de repente esa persona no lo está normalizando, sino que está estresada, se siente ya agobiada, angustiada de que pueda terminar en las manos de un ladrón, por ejemplo. Okay, bien. O de un secuestrador. Es precisamente, la normalización lleva a que genere depresión, ansiedad y otros trastornos emocionales en la sociedad. Ese temor que hablas de la joven, precisamente es eso. Ella está viendo noticias, esto, lo otro. Caminar hacia la parada ya me impacta, ya me genera ansiedad, porque puede ser que sí o porque no va a ocurrir una situación. Entonces, si nos vamos a ir a una sociedad donde tenemos temor de ir a un supermercado o entrar al carro o hacer algo, eso entonces implica que algo está ocurriendo y que debemos disminuir ese tipo de situaciones en nuestra sociedad. Pero eso va a depender de nuestras autoridades, de nuestra sociedad, de organizaciones, de los medios de comunicación que también ayudan a darle seguridad a las personas de una otra forma. Lo que le menciono es un simple ejemplo, pero esto pudiese estar replicándose también en otras personas. ¿Cómo pudiese afectar la normalidad de la ciudadanía? De repente las autoridades dirán, no estamos en una crisis de violencia, pero el hecho que impacte a 1, 2, 10 personas, ¿cómo lo consideran ustedes? Bien, a ver, cuando hablamos de impacto, por ejemplo, en los últimos casos recientes del joven Esteban, ¿qué ocurrió? ¿Qué viste en los medios? Las personas apoyando dónde está Esteban, pasaban en sus celulares en Instagram la información dónde está, queremos encontrarlo. O sea, se hizo a nivel de sociedad. O sea, no solamente la familia, sino que todos los amigos involucrados, todos quisieron, es decir, un llamado a dónde está. Y así en otros casos que ha pasado. Entonces vemos cómo la sociedad sí está impactada en los casos que se dan. Desde muchos casos, la parte con niños, ahora adultos, ¿verdad? O sea, la sociedad sí está conectada. Y no es que no está conectada, porque uno lo ve en los medios, lo ve en su Instagram, cuando hay información. Por ejemplo, noticia de Esteban, ¿a cuántos no les llegó en Instagram? Ahora, ¿se comienzan a hacer cosas nuevas o se dejan de hacer cosas producto también de desapariciones, de los actos criminales que vemos? O sea, ¿se hacen nuevos planes de repente entre la sociedad, entre la comunidad, o se dejan, por el contrario, de hacer cosas también debido al temor? Sí, es que nuestra conducta nos va a llevar a dejar cosas que antes yo hacía normalmente, ¿verdad? O por ejemplo, tener mucho más precaución, o sea, cerrar la seguridad de mi auto, o por ejemplo, hacer ciertas cosas que me den seguridad. Pero yo no sé si alguien me choca, me impacta, y ese solamente hecho de salir y la persona diga, entra al carro, lo secuestro, un ejemplo. Situaciones como esa. Entonces, hay situaciones, como vuelvo y lo quiero hacer énfasis, esto es un análisis entre los diferentes instituciones, organizaciones, profesionales, porque tenemos que llamar a los profesionales que son los especialistas. Las instituciones, las organizaciones, tenemos que aportar y hacer los diagnósticos necesarios para trabajar precisamente en esa disminución de la normalización de estas conductas. Licenciado, y en el caso también, porque no quiero dejar escapar este punto, en el caso de los familiares de las víctimas o de los victimarios, el acompañamiento que deben recibir también en ese sentido. Muy bien, precisamente en los hechos que han ocurrido de violencia, secuestro y situaciones y de muerte, ¿no? Se necesita el acompañamiento psicológico.
¿sí? Porque es parte de ese proceso. El previo a que mi familiar no lo encuentro, no sé dónde está, él necesita un apoyo emocional, porque eso tiene una repercusión en la persona, en la parte emocional, dónde está, quiero encontrarlo, no sé cómo lo voy a encontrar, algo está sucediendo. Y si observa entre un corto tiempo a un largo tiempo de que no lo encuentra, porque vemos situaciones de meses, años que no se encuentra un familiar, entonces ahí tú necesitas el acompañamiento. Y ahí precisamente es donde hacemos otro llamado. En situaciones de violencia, situaciones de secuestro y todas estas situaciones que nos están ocurriendo, es necesario el apoyo psicológico, ¿sí?, de las personas, tanto antes como después de la situación. Muchísimas gracias, licenciado Cristian Tejera, presidente de la Asociación Panameña de Psicólogos, hablando un poco también la otra parte, salud mental en medio de una situación de violencia que pudiese estar pasando en algunas partes del país. 7 de la mañana, 15 minutos, hay más aquí en Noticias AM.